Más queremos dar las gracias a los que nos están sintonizando por medio del Facebook y que después habrán de ver, escuchar este estudio bíblico por medio de YouTube. Estamos contentos porque usted se ha unido a estos estudios bíblicos. Queremos pues que cuando usted lo vea en YouTube nos dé un thumbs up para que así puedan también distribuirlos a otras personas quienes ustedes piensen y crean que necesitan de estos estudios. Una vez más queremos decirles que queremos invitarles para que vengan y estén con nosotros aquí en nuestro local. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Además, si usted tiene algún comentario o pregunta concerniente a nuestra clase bíblica, pues ya le hemos mencionado varias veces que tiene varias opciones delante de usted. Primeramente, nos puede comunicar por medio del Facebook, o nos puede mandar un correo electrónico, o nos puede simplemente llamar aquí al edificio. Alguien le puede contestar su llamada mientras estemos reunidos aquí localmente. Pero vuelvo a recalcar, nos gustaría conocerles y esperamos que un día nos pueda venir a visitar aquí en nuestro local. Para todos ustedes, hermanos, quienes estamos aquí presentes hoy en esta ocasión, bienvenidos. Gracias porque Dios nos ha concedido nuevamente otra oportunidad de poder estudiar la palabra de Él. Gracias a nuestros ancianos por darme ahora el tiempo, ¿verdad? Ahora uno puede decir que el tiempo es el peor enemigo porque ya tengo todo el tiempo que necesito. Pero gracias a nuestros ancianos por la sabiduría de ellos de poder ver por esta congregación y poder administrar las cosas que son necesarias para que así nos podamos, usted y yo, preocupar y envolvernos en aquellas cosas que realmente nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. En los miércoles por la noche estamos estudiando concerniente a nuestro texto abril que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ya hemos leído este versículo, sin embargo, quiero volver a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Le hemos puesto un título a este estudio, encontrando nuestro don. Encontrando nuestro don. Y aquí en este versículo miramos nosotros que se encuentran varias cosas. Dice cada uno según el don que ha recibido. Automáticamente las preguntas que le hacemos al texto, ¿verdad? Es, ¿cómo nos damos cuenta qué don hemos recibido de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta qué don hemos recibido de Dios? ¿Cuándo recibimos este don de Dios que este texto nos promete y nos dice que recibimos de parte de Dios? Y luego sigue el texto diciendo lo siguiente, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para que yo pueda ministrar mi don, una vez que yo conozca cuál es mi don o mis dones, para que yo pueda ministrarlos a otros, yo tengo que llevar a cabo un tipo de preparación. Cuando nosotros entramos al cuerpo de Cristo Jesús, entramos sin conocimiento de qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, sabemos bien que hemos entrado a la familia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículos 19 y 20 nos habla de esto. Hechos capítulo 2, versículo 47 nos dice que somos añadidos a aquellos quienes son salvos a la familia de Dios. Solo que hay varios versículos que nos enseñan que somos añadidos a una familia espiritual. Entonces, yo ya para este
entonces ya debo de conocer cuál es mi don que yo debo de ejecutar dentro del cuerpo de Cristo Jesús, para que así no solamente pueda ayudar a mi prójimo, sino que también a cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primeramente tengo que encontrar cuál es mi don, qué es lo que Dios me ha dado. Segundo, tengo yo que tratar de recibir un entrenamiento, una educación concerniente a nuestro don. Esta es la segunda parte del texto, y esto es lo que nos va a mantener nuestro tiempo hoy en esta ocasión. El entrenamiento, la educación, entrenamiento de uno mismo concerniente a nuestro don. La última vez que estuvimos estudiando, estuvimos viendo, ¿verdad?, lo siguiente. Estuvimos viendo que aquí estoy yo, ¿verdad? Ese es usted. Y luego miramos nosotros que en este momento, no sé cuándo, pero usted debe de tener en mente que, ¿verdad?, que Dios ha dado un don o dones, me ha dado un don o dones a mi persona. ¿Ok? El don o dones quiere decir un regalo. Un regalo, una habilidad, ¿verdad?, para poder hacer o ejecutar un trabajo. ¿Ok? Esto es lo que la palabra don, dones o talentos me estoy refiriendo. Ahora, no me estoy refiriendo a un don o dones milagrosos. No quiero que por favor nos vamos a confundir con esto, ¿verdad? Porque de ninguna manera estoy yo enseñando de que usted y yo tenemos un don milagroso. Últimamente hemos oído a personas, a ministros, a dirigentes del cuerpo de Cristo Jesús, que los dones milagrosos todavía existen hoy día y que usted y yo podemos adquirir, podemos recibir un don milagroso, como nos enseña Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Bueno, eso es mentira, porque los dones milagrosos tuvieron su fin. Lo podemos leer en Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 9 al 10. Los dones milagrosos tuvieron su fin. Y luego miramos nosotros que en la Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo ahí está hablando concerniente a que los dones iban a tener su término, iban a terminar, y que lo importante de todos los dones iba a ser la profecía, la enseñanza, la predicación. Solo que tenemos pasajes para poder entender que el don milagroso se iba a terminar. A los dones o don que yo me estoy refiriendo, al regalo o al talento, ¿verdad?, la habilidad, son aquellos los cuales no son milagrosos para ejecutar un trabajo. Entonces recuerde que nosotros hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo, ¿ok? Y esto lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, Colosenses, capítulo 1, versículo 13, donde fuimos añadidos a la iglesia de Cristo. Entonces, en la iglesia de Cristo existen necesidades. ¿Ok? Existen necesidades. Entonces, estas necesidades que existen, Dios en sí, a los que han entrado a la iglesia, les ha dado don o dones para que puedan ejecutar, para que puedan cumplir con estas necesidades que existen en la iglesia. Por ejemplo, cuando hoy día, ¿verdad?, en el primer siglo, cuando miramos nosotros que la iglesia vino inmediatamente crecer a 3,000 miembros. Hechos capítulo 2, versículo 41 nos habla de esto, que inmediatamente vinieron la iglesia a recibir 3,000 miembros.
Y la necesidad primordial en esa ocasión fue ¿qué? La enseñanza, ¿verdad? Fue la enseñanza. ¿Sí? Sí fue la enseñanza. Entonces miramos nosotros en Hechos capítulo 5, versículo 42. Note lo que los enseña. Hechos capítulo 5 y versículo 42. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. La pregunta es, ¿quién enseñaba? ¿Quién predicaba? Aquellos los cuales se les dio la habilidad, el regalo, el don o los dones de enseñar. Ellos son los que enseñaban. Y también miramos nosotros en Hechos 20, 20, que nos enseña de lo mismo. Pero mientras la iglesia fue creciendo, miramos nosotros entonces en Hechos capítulo 6 y versículo 1, que ya la iglesia creció a una segunda necesidad. Y la segunda necesidad, ¿verdad?, que miramos nosotros, bueno, una tercera podemos decir, ¿verdad?, porque estoy omitiendo varias aquí, fue de cuidar a las viudas, a las verdaderas viudas que estaban en la lista. Entonces ahí se vinieron a señalar a varios varones para que ellos administraran concerniente a la necesidad que existía o que llegó a existir en ese momento. Pero miramos nosotros que siempre ha visto necesidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora ya caminamos rápidamente para nuestro tiempo. En nuestro tiempo, las necesidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús ya son diferentes. Digo que son diferentes porque ahora ya no es como existía en el primer siglo. Ahora la iglesia, miramos nosotros, que en la iglesia se encuentran niños, se encuentran jóvenes, se encuentran adultos, se encuentran mujeres, se encuentran varones. Y uso esto para ilustrar simplemente que cada grupo tiene su necesidad. Y entonces ya se necesitan maestras para enseñar a los niños. Ya se necesitan a maestros para enseñar ¿quién? A los jóvenes. Ya se necesitan a hermanos para enseñar ¿quién? A los adultos. En este momento, aquí tenemos clases de adultos. Enseguida tienen clases de jóvenes. Y en los cuartitos hay maestras enseñándole a nuestros niños. Son necesidades que existen. Pero también vemos nosotros que en ocasiones, ¿verdad?, se juntan las mujeres y tienen sus devocionales. Y también los varones de la misma manera. Pero aparte de esto, hermano, esto solamente tocando un solo punto. Aparte de esto, miramos nosotros que la iglesia ya está bien organizada. La iglesia tiene su ¿qué? Su tesorero. Tiene la familia o hermanos que hacen el aseo. Tienen hermanos, ¿verdad?, familias que hacen el trabajo de afuera del edificio. Voy a poner fuera, ¿verdad? Tienen también, ¿qué podemos decir? Ya dentro de la adoración, aunque hay un diácono encargado de esto, pero en la oración, ¿verdad?, ya se necesita alguien que haga la oración. Se necesita alguien que venga a presidir, que haga la oración. En los domingos, que administren la cena del Señor. Le voy a poner yo, etcétera. He ahí toda la necesidad que tiene la iglesia de Cristo. Y lo que vemos en ocasiones, hermanos, que es solamente ciertas hermanas haciendo este trabajo. Cuando todas ustedes pueden. Y por favor no me digan que no pueden. Pueden. Tuvieron hijos, les enseñaron a sus hijos. Y para que usted diga, ¿verdad?, que no pueden enseñar a un niño, ¿verdad?, en la iglesia, es un insulto. ¿Que no es?
un insulto, solo que pueden. Pero tenemos solamente un grupo de hermanos que hacen Tenemos un grupo de hermanos que solamente hacen estos. Solamente hacen esto. La oración, la cena del Señor. Ya hasta conocemos qué van a decir en la oración, ¿verdad? Se para un hermano a la oración, ya conocemos qué es lo que va a decir. Porque ya estamos familiarizados, ¿verdad?, con sus oraciones. Pero son ciertas personas que hacen esto. Pero noten también la tesorería, el aseo, trabajo de afuera. Por eso le puse aquí, etcétera, porque hay muchas cosas. Yo estoy hablando ya de lo moderno de hoy en día. Y todo esto, hermanos, Dios nos ha equipado con don y dones para que podamos llevar a cabo el trabajo aquí en la iglesia. Ok. Solo que aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Esto fue lo que estuvimos viendo. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dios nos ha dado un don para que usted y yo lo podamos administrar uno al otro. Pero para que lleguemos a ese punto, necesitamos un entrenamiento. Y aquí es en donde venimos a fallar algunos, porque no queremos ser entrenados. Llega usted a un trabajo y quiere trabajar porque tiene que mantener a su familia. Mira un grupo de hermanos o un grupo de personas allá afuera, ¿verdad? Están construyendo una casa, llegan ahí. ¿Y quién es encargado aquí? Pues mira, aquel es el mayordomo allá. Vaya, habla con el mayordomo. ¿Sabe qué? Vamos a poner que se llama Juan. Alguien me dijo que no me estuviera mencionando nombres, pero voy a llamar Juan. Se llama Juan, ¿verdad? Juan, vengo buscando trabajo. ¿Qué sabes hacer? Pues mira, no sé hacer nada, pero estoy listo para aprender. Tengo una habilidad para aprender y quiero aprender. Entonces lo ponen con el mejor trabajador para que él venga a aprender. Y en una construcción, ¿verdad? Está poner las cabrillas, el techo, está subir las paredes. Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero se pone, ¿verdad?, con la persona que lo está instruyendo. Ese es el entrenamiento. Y esto es lo que en la iglesia del Señor también miramos nosotros, que existe. Existe un entrenamiento. Un entrenamiento. Pero la persona, el miembro, tiene que desear ese entrenamiento. Por eso la semana pasada dije yo, bueno, ¿cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que te gusta hacer? En congregaciones se han ya escrito varios papeles en donde cuando una persona es bautizada, inmediatamente se le da un paquete de bienvenida, les dice, un paquete de bienvenida. Se le da un directorio para que conozca los miembros de la congregación, para que conozca su familia espiritual, para que conozca los nombres. También se le da un papel en donde dice, se le pide información personal de la persona. Su nombre, dónde trabaja, nombre de su esposa, qué tantos tiene de familia, qué tantos son cristianos, qué tantos no son cristianos, qué tanto conocimiento bíblico tiene. O sea que se le pide un perfil, ¿verdad?, de la persona para entender mejor a la persona. Y luego, una vez que se entiende mejor la persona, ya los ancianos entonces saben bien con quién están tratando y qué es lo que necesitan que hacerle para ayudarle a la persona, espiritualmente hablando, para ayudarle. Entonces, en el segundo papel que se le dan, ¿verdad?, se le pide, ¿qué te gustaría hacer? Y ahí tiene, ¿verdad?, administrar la cena del Señor, hacer una oración, dirigir cantos, etcétera, etcétera. Así se va la lista, ¿verdad? Y muchas de las veces la persona que entra al cuerpo de Cristo Jesús, pues no sabe ni a qué se refiere todo esto. Pero si una persona, y usualmente es el predicador el que va, le explica un sumario de cada cosita. Y dice la persona, a mí me gustaría hacer eso. Entonces ya se le pone una marca. Y si es una mujer, pues a mí me gustaría enseñar a los niños, se le pone una marca. Y toda esa información ya va a los ancianos. Por eso es muy importante la organización de la iglesia. Va a los ancianos para que ellos entonces ya comiencen un proceso de entrenamiento a la persona.
Ya comienza el entrenamiento. Y el entrenamiento, miramos nosotros, que es necesario para que pueda ser educado la persona al trabajo que va a desempeñar. Miren, cuando nosotros leímos en Hechos capítulo 14, aquí en Hechos capítulo 14, miramos nosotros el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Aquí se establecieron 5 congregaciones. Y miramos nosotros en Hechos capítulo 14, que el apóstol Pablo ya entonces se establecieron 5 congregaciones. Si usted lee el capítulo 13 y 14, se da cuenta que 5 congregaciones se establecieron. Por eso es que cuando dice las iglesias de Galacia, son plural, las iglesias de Galacia. Pero note lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando ya de la iglesia, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estas son las primeras ciudades en donde se establecieron las iglesias de Cristo. Pablo y Bernabé regresan. Pregunta, ¿por qué regresaron a estas ciudades? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Aquí fallamos mucho, hermano. Aquí leemos rápidamente el versículo, que no nos ponemos a meditar en qué es el significado de estas palabras. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo nos está hablando de un tipo de entrenamiento. ¿Qué tanto tiempo se pasó Bernabé y Pablo confirmando los ánimos de estos hermanos? No lo sabemos. Pero el punto principal es que regresaron para entrenar a la membresía, a que ellos trabajasen conforme a la necesidad que existía dentro de la congregación. Y luego noten lo que dice el versículo 23, y constituyeron ancianos. Noten qué tanto tiempo después se vinieron a establecer los ancianos. Un anciano no se escoge y se viene a establecer de la noche al día, sino que se lleva un entrenamiento también hacia ellos. Estos son los hermanos que van a administrar, van a supervisar a las congregaciones o a la congregación. Entonces, si uno dice, bueno, ¿dónde está el versículo del entrenamiento? Ahí está el versículo del entrenamiento. Otra cosa, miramos nosotros. ¿Recuerdan ustedes Timoteo? En Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, note lo que el apóstol Pablo dice concerniente a este joven Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1. Y versículo, el 6, note lo que dice. Por lo cual te aconsejo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición ¿de qué? De mis manos. Ahora, aquí es posible que el apóstol Pablo le haya comunicado un don milagroso a Timoteo. Es posible. Pero yo uso este texto para que ustedes miren el proceso. ¿Ok? El proceso. Noten que el apóstol Pablo dice, yo te impuse las manos y ¿qué? Te vine a imponer las manos para que recibieras un don. Esto representa un tipo de entrenamiento. Un tipo de entrenamiento. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, si vamos a Hechos capítulo 16, miramos nosotros que allí fue por primera vez en donde el apóstol Pablo se vino a encontrar con Timoteo. Hechos capítulo 16 y versículo 1 adelante dice la palabra del Señor. Después llegó a Debre y a Listra, y he aquí, está hablando del apóstol Pablo, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole
le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora pregunto, ¿sería aquí cuando Pablo le impone las manos a Timoteo y le da este don del cual él está hablando en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6? No lo sabemos, pero el punto es este, que Pablo le vino a imponer, le vino a dar un don a Timoteo. ¿Cuándo? Le leo este versículo para que miren cuándo fue la primera vez que se encontró Pablo a Timoteo. Pero desde ese momento, hermanos, que Timoteo reconoció su habilidad y que reconoció que tenía una responsabilidad ante Dios para desarrollar esa habilidad en la iglesia, Pablo comenzó a entrenarlo. Noten lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 4. En la primera carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 15 en adelante, noten lo que el apóstol Pablo dice. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. Por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Quién es el maestro? Pablo. ¿Quién es el estudiante que está aprendiendo de este maestro concerniente al don? Timoteo. Este es un entrenamiento. Entonces, leí todos estos pasajes para que miremos nosotros la importancia del entrenamiento. Pero hoy en día, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que Dios ha puesto para que así nos puedan entrenar? Para que podamos desarrollar nuestro talento dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Qué bueno que ha hecho esta pregunta, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. En Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje que ya lo hemos leído numerosas de veces, sin embargo lo vuelvo a leer porque es un pasaje importante en nuestro estudio. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la contestación a su pregunta. ¿Quiénes son los que ahora nos entrenan? Nos vienen a educar concerniente a nuestro don para que así lo podamos desarrollar dentro de la iglesia. Los apóstoles, los profetas. Ya no tenemos apóstoles hoy en día. Ya no tenemos profetas. Solo que entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Los apóstoles y los profetas son hombres inspirados que nos han dejado la palabra. Segunda de Pedro, capítulo que es 1, versículo 20 y 21, nos habla de esto. Ellos fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo y nos han dejado la palabra. Y esa palabra es la norma que nosotros usamos para el entrenamiento y la educación hacia los dones de cada miembro. Pero sí tenemos evangelistas, el evangelista es el predicador, el ministro. Sí tenemos pastores, los pastores son los ancianos. Sí tenemos maestros, los maestros son aquellos los cuales ayudan al evangelista y a los ancianos para enseñar. Pero ya este tipo de enseñanza, hermanos, es un tipo de enseñanza diferente porque ya estamos hablando de unas clases especiales en donde se le está enseñando a los miembros que ya han indicado su interés, a los miembros que ya han encontrado su don o sus dones y que ya han demostrado su interés en que desarrollarse en esa área de trabajo. Ya estamos hablando de ellos. Porque note lo que dice el versículo 12. El versículo 12 de Efesios 4:12 dice, al fin, este es el propósito, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Entendemos? En otras palabras, estos hermanos son los que van a perfeccionar. Y cuando usamos la palabra perfeccionar,
no nos estamos refiriendo, ni los lexicógrafos nos dan a entender que es una manera en donde la persona llega a una perfección que no va a cometer errores. No está hablando de eso. Sino que va a llegar a un punto en donde ya puede desarrollar su don. Ahora, va a haber tiempo cuando quizás no haga las cosas correctamente, pero aprendemos de nuestras faltas, ¿verdad? Nos corrigimos, nos levantamos y seguimos adelante. Ese es el proceso de aprender. ¿Ok? Solo que entonces, estas personas, el evangelista, el anciano y el maestro, son los que vienen a entrenar y a educar a los miembros. Ahora, las clases de los domingos por la mañana, domingos por la tarde y en los miércoles como hoy, también sirven como intención de entrenar y educar a los miembros para que ellos puedan desarrollar su trabajo, como lo estamos haciendo ahorita. Pero principalmente son estas personas. Ahora, ¿qué tanto tiempo se va a llevar? Bueno, la Biblia no nos dice qué tanto tiempo. Okay. Solo que son cuestiones de aquí, ¿verdad? No nos dice qué tanto tiempo, pero nos habla de un tiempo. ¿Ok? De un tiempo. ¿Qué tanto tiempo? No sé. Porque para entrenar a un hermano de subirse arriba de la máquina de cortar zacate, ¿verdad? Y prenderla, no se lleva mucho. ¿Verdad? No se lleva mucho. Mire, hermano, este es el estare. Le pucha este botoncito y prende la máquina. Aquí maneja la máquina para ir a cortar el zacate. Pero ya cuando tratamos, por ejemplo, con un maestro, que se tiene que enseñar hermenéutica, homilética, que se le tiene que enseñar lógica, que se le tiene que enseñar retórica, que se le tiene que enseñar conocimiento general de la Biblia, ya estamos hablando de un poquito más de tiempo. Porque no solamente enseñando estas clases, quiere decir que automáticamente se van a entender y van a comprender el estudiante. Hay predicadores que aún todavía no saben ni qué es hermenéutica. Y son predicadores. Y están usando ya el talento. Y si no saben qué es la hermenéutica, si no saben qué es la ley de la hermenéutica, entonces van a tener problemas. La homilética. Hay predicadores que se arrancan muy bien, ¿verdad? Pero no pueden aterrizar. No pueden aterrizar. No tienen conclusión. Hay predicadores que predican, ¿verdad? Pero uno está ahí, ¿para dónde me lleva este hermano? Lo digo, ¿verdad? Quizás yo pueda ser uno de ellos, ¿verdad? Pero la cosa es de que es difícil. La hermenéutica y la homilética es difícil. La retórica es difícil. La lógica es difícil. Solo que todo esto, ¿verdad? Se lleva un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Vamos a suponer que hay personas, ¿verdad?, que dicen, hermanos, ponen ahí, ¿verdad?, que un día le gustaría ser un anciano o un diácono en ese papelito que se le da, ¿verdad? Entonces, el predicador, cuando no hay ancianos y no hay diáconos, ya comienza a trabajar inmediatamente con esas personas porque ya tiene su organización bíblica. Entonces, se lleva un poquito más de tiempo. Porque a una persona, a un dirigente, ¿verdad?, se le va a tener que enseñar cómo arreglar problemas en la iglesia. Cómo ser conchudo, ¿me entiendes? Porque ellos son los que van a recibir toda la crítica. Ellos son los que van a recibir todo. They are the lightning rods of the church. Y te van a recibir todo. Solo que el predicador tiene que saber que estas personas tienen que ser personas fuertes, espiritualmente hablando, que no sean cobardes, que no se vengan a acobardar en el primer enfrentamiento con problemas, porque ya valió un punto menos. Y hay miembros que no tienen misericordia. Hay miembros que van hasta lo máximo para poder destruir a un dirigente de la iglesia, por tal de salvar su pellejo, como decimos aquí, ¿verdad? Solo que son clases diferentes. ¿Entendemos? Entonces se lleva más tiempo. Ahora, no quiere decir que se va a enseñar
todo por completo, pero se enseña lo básico y ellos van a seguir aprendiendo durante ese tiempo. Por eso digo que el tiempo no se sabe. Puede ser de 1 a 3 años. Pero ya se sabe que en 3 años, ¿verdad? Ya van a tener hermanos preparados para posiblemente que sean ancianos. Solo que entonces miramos nosotros que el entrenamiento tiene su paso. ¿Qué tanto tiempo piensan ustedes que pasó desde que Pablo manda a Timoteo a Corinto? Hagan sus cálculos. Cuando Pablo llega en el primer viaje misionero, el primer viaje misionero fue del año más o menos de 48 al 49. 48 al 49. Ya cuando se escribe Corintios, ya están en los 50. Noten qué tantos años han pasado. Noten qué tantos años han pasado. Entonces, ya pasaron varios, vamos a poner que el 48 al 54. ¿Son qué? ¿6 años? ¿Qué pasaron? 6 años. ¿Y quién me puede decir que en esos 6 años Pablo no anduvo entrenando a Timoteo? Lo anduvo entrenando. Ahí el versículo lo dice. Miren, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipo, ¿qué año era? Pónganse a pensar. Por eso los años son muy importantes. Cuando el apóstol Pablo llega a Filipo, y luego después de que le escribe a la iglesia en Filipenses, note lo que dicen los primeros versículos de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipo, con los obispos y ¿qué? Diáconos. Ya tenían ancianos y diáconos. Pero cuando leímos en Hechos capítulo 16, apenas había empezado. La iglesia se empezó por medio de una mujer y su familia. ¿Recuerdan la mujer? Lidia. Y luego el carcelero. Solo que ya de ese tiempo a Filipenses 1, ¿verdad? Ya pasaron 10 años. Solo que mi punto es esto. No sabemos qué tanto tiempo. Porque depende también en el estudiante. Qué tanto va a recibir, qué tanto se va a retener y el estado de ánimo que tenga la persona. Solo que entonces el entrenamiento y la educación son importantes. Se me ha pedido, hermano, que termine un poquito temprano hoy, solo que lo voy a hacer. En esta noche, ¿verdad? Vamos a terminar aquí. Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio la próxima ocasión, pero durante este tiempo quiero darle lugar a cualquier persona que está entre nosotros. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y se ha dado cuenta, sí, hermano. Ok. Es Hebreos capítulo 13, hermanos. 13. Déjenme dárselo rápidamente, ¿ok? Hebreos capítulo 13. Versículo 15. 13, 15. 13, 15. Pero en esta ocasión queremos tiempo, si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita las oraciones de la congregación, le pedimos que lo indique. Si acaso usted aún todavía no ha entrado en Cristo Jesús, ya entiende lo que tiene que hacer, le rogamos que lo haga lo más pronto posible. Si aún todavía no entiende completamente, estamos listos para ayudarle, para que llegue a ese entendimiento y para que usted pueda hacer su decisión. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. ¿Y otro? Al himno de invitación número 44. Número 44, tal como soy. Si estamos listos, cantemos. Tal